Jóvenes, muy buenas tardes. En esta oportunidad, nuevamente reunidos para tocar un tema muy importante, que es la fotosíntesis. Antes de hablar de la fotosíntesis, tendríamos que recordar qué es el metabolismo celular. Ustedes saben que el metabolismo celular es una reacción química que se da en el interior de las células, pero que este metabolismo se divide en dos partes: en el catabolismo y en el anabolismo. Cuando hablamos del catabolismo, decimos que es una reacción exergónica porque absorbe energía del medio, donde las moléculas complejas se tienen que descomponer hasta moléculas más sencillas. En eso consiste el catabolismo. También, hablando del anabolismo, decimos que es una reacción endergónica. Endergónica porque libera energía, libera calor. Es una reacción de síntesis de las moléculas complejas a partir de moléculas simples. Entonces, hablar del metabolismo es hablar de estos dos procesos. Además, debemos recordar que todos los seres vivos que vivimos en este sistema, en este planeta, realizamos dos actividades fundamentales, que viene a ser la reproducción y el otro que es el metabolismo. La reproducción viene a ser una función básica de la vida que consiste en conservar la especie y mantenerla a través del tiempo. Y el metabolismo vendría a ser la autoconservación de la vida, donde la materia y la energía se transforman constantemente en este medio, en este contexto en que vivimos. Hablando de la fotosíntesis, podemos decir que la fotosíntesis es un tipo de metabolismo, o sea, es el anabolismo. Entonces podemos confirmar que la fotosíntesis es un proceso anabólico, por la cual las plantas verdes, las plantas con clorofila, sintetizan los compuestos orgánicos, como la glucosa, a partir del agua, del CO2 y de la energía luminosa. Entonces, confirmamos también que la fotosíntesis necesita de la energía luminosa, y esta energía luminosa se va a transformar en energía química. ¿Y cuál vendría a ser la energía química? La energía química vendría a ser la glucosa, esta de acá. Entonces, esta viene a ser la energía química, la glucosa. Muy bien. Entonces, la fotosíntesis, vuelvo a repetir, es un proceso anabólico. Es un proceso anabólico donde las plantas verdes, a partir de las sustancias inorgánicas, lo transforman en sustancias orgánicas. En este caso, la glucosa. Y simultáneamente se desprende el oxígeno en el contexto, ¿no?, para que este oxígeno asegure la vida de todos los seres que vivimos en este planeta. Entonces, de eso se trata, ¿no?, que es una reacción química, es una reacción muy compleja además, y que necesita de la energía luminosa.
Eh, Aquí podemos ver las sustancias inorgánicas se van a transformar en sustancias orgánicas, ¿cierto? Entonces el agua, ¿de dónde viene el agua? Viene del subsuelo, mezclado con las sales minerales. ¿A dónde van? Hasta el nivel de las hojas. Y es ahí, con la ayuda de la luz solar, que es captada por la clorofila, la cual es muy sensible a la luz solar, y a través de unos electrones es como motiva el inicio de la fotosíntesis. Entonces acá necesitamos el CO2, necesitamos el agua, necesitamos el sol, y de esa manera se da la reacción química. Muy bien, entonces ¿qué vamos a tener como productos? Vamos a tener la materia orgánica y vamos a tener el oxígeno puro que se va a ir al medio ambiente para la respiración, que es base para la vida. Aquí tenemos a la planta, un hermoso árbol que nos proporciona gran cantidad de oxígeno para el medio. Entonces este elemento oxígeno es vital para que se puedan realizar todas las funciones. Importancia. Decíamos que la fotosíntesis es una reacción química muy importante, pues promueve la fabricación o la síntesis de los alimentos, como la glucosa, la fructosa, la sacarosa, el almidón, las proteínas, las pastas, las cremas como la palta, los aceites como la aceituna, que todos ellos vienen a ser fundamentales para nuestra dieta. Entonces, la fotosíntesis no solamente va a elaborar a la glucosa, sino también que hay una serie de compuestos que se dan a través de este fenómeno. ¿Qué más? Recicla el oxígeno o purifica el medio ambiente, ¿no? Entonces el CO2 de la atmósfera es utilizado como materia prima para fabricar a los compuestos orgánicos. El oxígeno se libera al medio, el cual genera un clima propicio para la vida. Entonces, eso es, ¿no?, la fotosíntesis. Lo realizan las plantas y las algas verdes, ¿no? Y que estas vienen a ser la base para la cadena alimenticia en cualquier ecosistema. ¿En qué órgano de la planta se realiza la fotosíntesis? En mayor proporción se da en las hojas. También se da en los tallos, pero tiene que tener la clorofila. Pero generalmente es en la hoja, que viene a ser el órgano verde que contiene la clorofila, y aquí se realiza la fotosíntesis a través de una organela, de una estructura citoplasmática. ¿Cómo se llama esa organela? Ahí está. ¿Cómo se llama esta organela? El cloroplastos. El cloroplastos entonces viene a ser una organela exclusiva de las plantas. Ahí se realiza la fotosíntesis, en el cloroplastos. Bien, aquí en el cloroplastos se puede observar dos partes fundamentales: la tilacoides y la estroma. La estroma vienen a ser estos espacios, y aquí en la estroma se da la fase oscura de la fotosíntesis. Y en estas estructuras, ahí se da la fase luminosa de la fotosíntesis, en la tilacoides, ¿ya? Entonces en la tilacoides se da la fase luminosa, y en el estroma se da la fase oscura. Bien. Entonces la fotosíntesis se da mediante en dos partes, ¿no? En dos etapas, en dos fases, que viene la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa es porque está presente la luz. Es importantísima la presencia de la luz.
Y en la fase oscura ya no es necesario la presencia de la luz. Alguien por ahí me puede decir, profesor, ¿se da en la noche? No, no se da en la noche. Las plantas en la noche se comportan igual que cualquier animal. Pero con la presencia de la luz solar, no, ellos realizan la fotosíntesis. Sino que en esta etapa, en este momento, en este espacio de tiempo, la luz solar no es indispensable. Solamente necesita de CO2 y se sintetiza el ATP. Entonces, y en la fase luminosa se libera el oxígeno, o sea, como producto final, en la fase lumínica es el oxígeno. Y en la fase oscura sí se termina el proceso, donde se van a sintetizar la glucosa, los almidones, los aminoácidos. No te olvides que los aminoácidos son proteínas, y los ácidos grasos, y no te olvides que los ácidos grasos vienen a ser justamente las grasas, los aceites. Yo te hablaba de la palta, te hablaba de la aceituna. Entonces, ahí está, ¿no? Muy bien. La fase luminosa se da en cuatro etapas, en 4 procesos. La fase luminosa, llamada también fotoquímica, en algunos textos lo van a encontrar como fotoquímica, o también lo van a encontrar como reacción Gill. Reacción Gill. Esta fase luminosa, ¿dónde se realiza? ¿En qué parte del cloroplastos? Se realiza en la tilacoides y requiere de la luz y también de los fotopigmentos, ¿sí? Y se da esta fase luminosa, vuelvo a repetir, se da en 4 procesos, en 4 etapas. La primera viene a ser la fotoexcitación de la clorofila. Aquí es el impacto de la luz sobre la molécula de la clorofila, la cual permite que dicha molécula libere electrones. Estos electrones llevan energía, que luego será utilizado para que se forme el ATP. Se sintetiza el ATP. Luego tenemos la fotólisis del agua. La fotólisis del agua viene a ser la ruptura de la molécula de agua. O sea, sus enlaces químicos se rompen, ¿ya? Por acción de la luz, claro. Y cada molécula de agua se descompone, pues, en hidrógenos y en oxígenos. Pero simultáneamente van a sintetizar, van a desprenderse de ahí, de esa reacción se van a desprender 2 electrones y también 2 protones. Y también molécula de oxígeno. Entonces los electrones aportan energía para la síntesis del ATP y del NAD, ¿no? El oxígeno es liberado al medio, al contexto, lo cual va a cumplir funciones de la respiración, ¿no? La fotofosforilación o síntesis del ATP concretamente viene a ser un proceso en el cual la energía de los electrones es transferida a la molécula del ATP. Entonces acá es el ATP y esta es la energía. Viene a ser el adenosintrifosfato, ¿no? Entonces viene la fotorreducción. La fotorreducción es un proceso por el cual se produce el NADH2, y el NADH2 viene a ser utilizado exclusivamente en la fase oscura. Y el NADH2 tiene un nombre muy complicado. Se llama el fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido. Ese es el NADH2. Entonces, en eso consiste la fase luminosa, en 4 etapas, en 4 fases, ¿sí? La fotoexcitación, la fotólisis del agua, la fotofosforilación y la fotorreducción. Bien. Bueno, aquí está con todo el proceso,
las vías por donde se dan, ¿no? Entonces, la captación de la luz, ¿cierto? La luz solar o por los fotosistemas, ¿cierto? Aquí en esta etapa también se da la fotólisis del agua, ¿no? Donde el agua se desintegra, se rompe en oxígeno sin hidrógenos y a su vez liberan electrones con carga negativa y se liberan los electrones pero con carga positiva, que vienen a ser en realidad ya no son electrones, sino son protones. Entonces, de esa manera se da la fotólisis del agua. ¿Y qué más viene? Viene el transporte eléctrico, es decir, que esos electrones se mueven y van a dar origen a los NAT, ¿no? A los NAT. Y estos NAT son los que nos van a ayudar, son las energías disponibles para que se vayan ¿a dónde? Para que se vayan a la fase oscura y puedan realizar ahí terminando la reacción con la síntesis de los productos o de los compuestos orgánicos. Entonces, de esta manera se dan las 4 etapas, ¿no? Muy bien. La fase oscura. La fase oscura también se llama la biosintética, o también se llama el ciclo de Calvin. Eso es la fase oscura. Se realiza exclusivamente ¿en dónde? En el estroma del cloroplasto. Aquí no es necesario la luz. No se usa la luz ni tampoco los fotopigmentos. Y a su vez también se desarrolla en cuatro etapas, ¿no? La carboxilación, en la reducción de los fosfoglicerato, la síntesis de la glucosa y la regeneración de la ribulosa. La carboxilación o la carboxilación es el proceso por el cual aquí el CO2 es incorporado, es fijado en los cloroplastos, gracias a la intervención de la ribulosa. Y luego de ingresar el CO2, aparece un compuesto que se llama el fosfoglicerato. ¿No? Muy bien. Eso es la carboxilación. La segunda etapa exclusivamente es la reducción del fosfoglicerato. En esta etapa consiste en que es el proceso por el cual el fosfoglicerato se transforma en fosfogliceroaldehído, pero, o sea, este fosfoglicerato se transforma en fosfogliceroaldehído, pero ¿gracias a quién? Gracias al ATP y gracias al NADH2. Entonces el fosfoglicerato se transforma en fosfogliceroaldehído, pero gracias al ATP y al NADH2. Luego se da la síntesis de la glucosa, que viene a ser el proceso por el cual se forman las glucosas a partir de las moléculas de los fosfogliceroaldehído, el que se formó acá en esta etapa. Entonces la glucosa se va a formar ¿gracias a quién? Gracias al fosfogliceroaldehído. Y por último, la regeneración de la ribulosa, o sea que la ribulosa recupera. Es el proceso por el cual se vuelve a formar la ribulosa,
difosfato, ¿no? A partir del fosfogliceroaldehído, que son utilizadas la energía que a través de los ATP o del adenosín trifosfato. Entonces, más o menos, estas son las 4 etapas entonces de la fase oscura, donde esta fase se caracteriza porque se da en el estroma de los cloroplastos y donde no hay presencia de la luz ni fotopigmentos, dándose entonces en 4 etapas. En la carboxilación, ¿cierto? Donde se forma el fosfoglicerato, la reducción del fosfoglicerato, donde el glicerato se va a transformar en fosfogliceroaldehído, y acá en la síntesis de la glucosa es gracias al fosfogliceroaldehído se forma la glucosa, y luego se regenera la ribulosa nuevamente porque todo el proceso sale afectada, y en esta 4 etapas nuevamente recupera la ribulosa para que nuevamente continúe con las etapas. Entonces aquí tenemos ya con mayor claridad el ciclo de Calvin o la fase oscura. Entonces, lo primero viene a ser la carboxilación. La carboxilación donde se fija el CO2, ¿cierto? Se fija el CO2 a través de la ribulosa. La ribulosa ayuda acá para que se pueda formar el fosfoglicérido, ¿no? Y el fosfoglicérido, gracias a al ATP y al ADP, conjuntamente con el NAD, se va a formar el fosfogliceroaldehído. Y luego vendría a ser la síntesis ya de la glucosa a través del fosfoglicerato. El fosfoglicerato va a permitir que se forme la glucosa. Y luego se tiene que regenerar nuevamente la ribulosa. ¿Gracias a quién? Gracias a la energía y gracias al NAD, gracias al NAD y al ATP. Entonces nuevamente se recupera la ribulosa para que nuevamente se pueda iniciar todo el proceso. Entonces, primero se da la carboxilación, donde se fija el CO2. Luego se da la reducción del fosfoglicerato, ¿cierto? Con la ayuda del ATP y el NAD. Luego habíamos dicho que se va a formar el fosfoglicérido, el fosfogliceroaldehído, para que pueda fabricar, sintetizar la glucosa o la síntesis de la glucosa, y que a su vez se pueda regenerar la ribulosa. Entonces aquí lo han juntado estos dos, en esta parte lo han juntado a los dos, ¿no? En la síntesis de la glucosa y en la regeneración de la ribulosa. Entonces, bueno, yo lo he puesto en 4 partes, ¿no? Y acá están 3. Pero más o menos para que tengan una idea de la fase oscura. ¿Cómo se llama la fase oscura? También se llama ciclo de Calvin. O también en otros textos lo van a encontrar como biosintética. La biosintética, así la llaman. Bueno, antes de terminar quisiera evaluar, ¿no? ¿Qué sustancias participan en la fotosíntesis? Entonces la pregunta es para todos, ¿no? ¿Cuáles son las sustancias que participan en la fotosíntesis? La respuesta sería el CO2, el agua, la clorofila, y podríamos decir que también que va a mover todo el sistema, la energía solar. Entonces todos ellos participan acá entonces en este proceso. ¿Qué tipo de metabolismo es la fotosíntesis? A ver si alguien me puede apoyar
¿Qué tipo de metabolismo es? ¿Es catabolismo o es anabolismo? Si hay síntesis, entonces ¿qué cosa es? Es anabolismo. ¿Qué importancia ecológica tiene la fotosíntesis? Bueno, es muy importante, ¿no? Porque fabrica los alimentos que son la base de nuestra alimentación, los almidones, ¿cierto? Los aminoácidos, las grasas, los aceites, todos ellos es gracias a la fotosíntesis. ¿Qué más? Recicla el oxígeno del medio ambiente, ¿no? Purificando el aire, ¿cierto? ¿Qué más? Y soltando oxígenos al medio ambiente para la respiración y la combustión. ¿Cuál es la fórmula? Ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? CO2 más agua reacciona y ¿qué nos da? Nos da una glucosa, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula de la glucosa? La fórmula de la glucosa es carbono 6, hidrógenos 12, oxígeno 6, más oxígeno que se va al espacio y más agua o vapores de agua que también queda en el contexto. ¿Qué es el cloroplasto? El cloroplasto viene a ser una estructura citoplasmática exclusiva de las plantas. Y aquí se da la fotosíntesis. Se da en la tilacoides y se da en el estroma. En la tilacoides se da la fase luminosa y en el estroma se da la fase oscura. ¿Cierto, chicos? ¿En qué parte del cloroplasma se lleva la fase luminosa? A ver, chicos, ¿quién me va a ayudar? ¿En qué parte se va a dar? Bien, ya lo saben. ¿Qué eventos se realizan en la fase luminosa? ¿Qué eventos se dan en la fase luminosa? En la fase luminosa se da la fotoexcitación de la clorofila, se da la fotólisis del agua, se da entonces la fotofosforilación o síntesis del ATP y también se da la fotoreducción. ¿Sí? Ese es en la fase luminosa. Y en la fase oscura se da la carboxilación, la reducción del fosfoglicerato, la síntesis de la glucosa y la regeneración de la ribulosa. ¿Qué más? Muy bien. Creo que, chicos, esto es la fotosíntesis. Espero que hayamos logrado los conocimientos. Aquí hay unas preguntitas de metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? La fotosíntesis, ¿verdad? La fotosíntesis como un proceso anabólico, como una reacción química, donde los compuestos inorgánicos se van a transformar en compuestos orgánicos. ¿Tuve problemas para lograr los aprendizajes? No, creo que no tuve problemas porque está claro, con un lenguaje sencillo, y además yo estoy poniendo toda mi voluntad, toda mi motivación para poder lograr los aprendizajes. ¿Puse toda mi motivación? Sí, en todo momento estuve muy atento y es por eso que he logrado. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Creo que ahorita leer un poquito más, ver algunos videos sobre el tema, y de esa manera voy a poder entender y comprender mejor este tema de la fotosíntesis. Chicos, un abrazo para todos ustedes y ya estaremos en una siguiente sesión. Hasta luego con todos.